Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La seguridad es uno de los temas que ocupan la conversación de los ecuatorianos. En los barrios hay miedo. La gente teme ir a la tienda o al parque, por lo que varios sectores se han organizado y realizan marchas nocturnas para recuperar el espacio público. Las modalidades de los delitos hacen que los ciudadanos se sientan en la indefensión. El 67% de los asaltos se cometen con armas de fuego y pistolas. De acuerdo a la policía, hay un incremento del número de asesinatos y de delitos del 2018 al 2019. Por ejemplo, el número de homicidios o muertes violentas creció de 543 a 595. El robo a personas de 14.313 a 15.477. El robo de carros de 2.227 a 2.773. Solo lo que respecta al robo de domicilios hay una excepción. Del 2018 al 2019 hubo una reducción de 6.846 a 5.550 casos. Así están las cosas en las estadísticas y queremos preguntarles a nuestros oyentes la siguiente pregunta para que la respondan durante el desarrollo de la entrevista. ¿Cree que la inseguridad es uno de los principales problemas del país? Escríbanos a través de las redes sociales. Y la misma pregunta la trasladamos a nuestro invitado Pablo Encalada. Pablo, muy buenos días, qué gusto tenerle. ¿Qué piensa usted? Buenos días a ustedes y es un gusto estar acá, a todos sus radioescuchas, que bueno que estén al aire. Sí, definitivamente la seguridad ha sido siempre uno de los problemas, digamos, las preocupaciones más importantes que ha habido en nuestro país. Recuerdo hace algunos años, cuando hace, qué sé yo, 9 años se dio la consulta popular para reestructurar el Poder Judicial. Eso obedecía que había la sensación de inseguridad y que la gente era su principal preocupación, pero visto que hoy por hoy la principal preocupación de los ciudadanos es el tema económico, ¿no? Es el tema lo relacionado con el desempleo, pero lo relacionado con la seguridad también copa pues la preocupación de la gente. Pablo, en este marco, el presidente de la República ha solicitado ayer a la Asamblea Nacional aprobar la reforma a la Ley de Movilidad Humana. Él dice que con esto se podría expulsar o deportar a los extranjeros que han cometido delitos en el país. ¿Esto en qué medida puede ayudar a enfrentar este problema, que es no solo en la capital de la República, sino a nivel nacional? Mire, el problema con los temas de seguridad es que yo no recuerdo algún gobierno que realmente se haya preocupado por atacar los factores que determinan la delincuencia. Es decir, nuestros políticos, nuestras autoridades a lo largo de, por lo menos de los últimos 40 años, confunden los problemas de seguridad con los problemas del sistema de justicia. Entonces, hay problemas de seguridad, quieren reformar la ley para aumentar penas, quieren meter la mano en el Poder Judicial o quieren más policías, más cárceles, etcétera, etcétera. Cuando los índices de delincuencia tienen otras razones, y quizás sí, cómo no, tiene que ver con lo relacionado con la movilidad humana. Pero claro, uno dice que la reacción inmediata ante un crimen horrendo como el del sábado era que se aceleren los procesos de deportación, que es lo que dice lo que se anunció ayer. Ese Moreno. Pues es cuando ya deportar al delincuente cuando ya se ha cometido el delito, deportar al extranjero cuando se ha cometido el delito. Entonces a mí me parece importante que se aceleren estos procesos, aunque también hay que ver otra cosa. Digo, si yo soy familiar de la víctima de este delito atroz, yo honestamente no quisiera que lo deporten a Venezuela, porque Venezuela a mí no me da las garantías de que esta persona vaya a ser realmente tratada, vaya a cumplir la cárcel, etcétera, etcétera, porque en mi concepto, Venezuela es un estado fallido. Entonces yo preferiría que realmente este señor tenerlo acá, se lo juzgue acá, se lo condene acá y cumpla la condena en el Ecuador. Más allá de que entiendo, pero no creo que hace falta discutir demasiado sobre esto, que a los extranjeros que están en nuestras cárceles hay que deportarlos, porque son un costo económico para nuestro país. Pero digo, en este momento, no sé si a Venezuela, si yo como familiar de la víctima me sentiría tranquilo que lo envíen a Venezuela. Entonces, son muchas las razones por las cuales hay estos índices de
de inseguridad, y ciertamente lo relacionado con la movilidad humana es algo que tenemos que atender, porque creo que yo no recuerdo una crisis tan dramática como la que sucede en Venezuela, en donde haya esa migración escandalosa de tanta gente que viene en situaciones de vulnerabilidad, y hay que ver cómo se atiende esa migración, porque tampoco podemos cerrar las puertas como cierto sector de la población con justa razón lo dicen. Dicen, los venezolanos nos traen problemas, dicen, ¿no es cierto? Y es verdad, pero tampoco podemos nosotros cerrar las fronteras y dejar que se muera la gente, porque pero eso no estamos creando con esto un estigma hacia los extranjeros, en especial hacia los venezolanos, por un crimen cometido. No lo quiero minimizar por ningún concepto, y con todo el respeto a la familia de la señora que falleció producto de esta acción vil de este señor de nacionalidad venezolana, pero hay que tomar en cuenta las estadísticas. Fue en esta vez un ciudadano extranjero, pero los ecuatorianos también cometen crímenes, y no uno, muchos. Basta ver Guayaquil y en otros países ecuatorianos también. Entonces, ¿hasta qué punto es saludable con esto se está creando un estigma hacia los extranjeros independientemente de la nacionalidad? O sea, yo creo que principalmente las autoridades públicas y quienes hacen opinión, quienes su opinión tiene mucha repercusión mediática, tienen que ser mucho más tinosos con los discursos que tienen, porque si no enervan más estos sentimientos de violencia que existen en la población. Entonces nosotros vemos que estos días sale la ciudadanía, se organizan grupos de personas a salir a perseguir personas sospechosas de ser delincuentes. Esto es terrible, porque esto va a traer más violencia. Entonces, obviamente no podemos caer en la xenofobia ni en la generalización, pero uno de los problemas que ha repercutido en el aumento de la delincuencia es verdad que es esta migración masiva de los ciudadanos venezolanos hacia el Ecuador. No porque vengan a cometer delitos, sino porque también ellos vienen a ocupar plazas, ¿no es cierto?, de trabajo de ecuatorianos, y esa será también una de las causas por las cuales hoy tengamos una de las mayores tasas de desempleo juvenil, ¿no es cierto? Los jóvenes están sin empleo. Bueno, ¿qué está pasando? O sea, hay que ver todas estas cuestiones. Y digo, ¿por qué no preocuparnos, no sé, de qué están haciendo todos esos jóvenes que están en los semáforos, en los lugares en donde sabemos que hay delincuencia? Yo no digo que se los estigmatice, que se los persiga, pero a ver en qué situación están ellos, a ver cómo el Estado puede ver de alguna forma cómo atender a esta gente para que no sea de alguna forma arrinconada a cometer delitos. Ahora, no se dan respuestas, y esto es un cuento de toda la vida, no se dan respuestas estructurales al tema, porque evidentemente las causas para la delincuencia las conocemos: desempleo, falta de atención, bueno, hay una serie de aspectos más. El involucramiento de las comunidades, ¿acaso sería lo fundamental? Y determinar políticas públicas que dirijan los esfuerzos hacia ese objetivo, me parece a mí, Pablo, que sería lo fundamental, ¿no? Pues pero no se hace. A mí me parece que no ha existido nunca un tratamiento inteligente de la prevención del delito. Exactamente. En el gobierno anterior teníamos Secretaría Intergeneracional, teníamos Secretaría de la Felicidad, pero no se creó una Secretaría de Prevención del Delito. ¿Por qué? Porque nuestros políticos y nuestras autoridades nunca han pensado en la prevención de los delitos, sino solo en la reacción ante los delitos. Exacto. Entonces, por ejemplo, podemos identificar los delitos de corrupción, esos son gravísimos. Los delitos contra la propiedad, que también afectan propiedad y personas, hay muertes en robos. Los delitos contra la mujer, ¿no es cierto? Y los delitos del crimen organizado. Estos 4 delitos, que son la mayor cantidad de delitos que tenemos en nuestro país, tienen un origen muy disímil. Y entonces el Estado ecuatoriano, ¿cómo responde? Con represión, con reformas de ley para aumentar penas. No estamos atacando los factores de riesgo. La historia lo ha demostrado, que no soluciona nada, Pablo. No soluciona nada, y además son cosas totalmente diferentes. Exactamente. ¿Cómo vamos a reaccionar ante eso? Es totalmente diferente. Entonces, claro, uno puede decir, hay que realizar políticas públicas para prevenir, y no nos podemos quedar en el discurso de que hay que fomentar el empleo, mejorar la educación, etcétera, etcétera, porque es verdad, esto va a mejorar la situación, hay que hacerlo, la seguridad, pero es a largo plazo. Pero hay políticas concretas para atacar los factores de riesgo. Yo siempre pongo este ejemplo, y es que en los Estados Unidos, en los primeros años de los 90, había una altísima criminalidad en Nueva York, famoso Nueva York por la criminalidad. Entre tantas políticas públicas que hicieron, una de ellas fue que en los lugares donde se cometían la mayor cantidad de crímenes, esto es en Harlem, en Manhattan, empezaron a hacer los torneos de streetball,
básquet callejero, en donde participaba la empresa privada, ESPN pasaba los torneos. Entonces ahí hubo una reducción drástica de la delincuencia, porque los chicos estaban, bueno, primero que estaban jugando lo que les gustaba, y luego que estaban también haciendo su dinero, porque la empresa privada estaba aportando para que hayan premios, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísimas experiencias exitosas, muchísimas, pero yo lo que no he visto jamás en este país es que nadie se preocupe por ello. Ahora, se acaba de aprobar en la Asamblea una legislación que permite que el ciudadano que vea que ingresa a su domicilio, cualquier persona, de manera ilegal, digamos, puede ser atacada esa persona y puede ser hasta asesinada, sin que el ciudadano tenga ninguna responsabilidad. A ver, no. Pero eso no sé hasta qué punto o sea, vaya a contribuir a la eliminación del espiral de violencia. No creo que eso sea así. No ha habido ninguna reforma en ese sentido. Ayer lo leí, no sé, estoy equivocado. La legítima defensa, esa es una institución de carácter penal que ha existido siempre, porque este es digamos, el instinto de supervivencia. En los estados democráticos las personas le hemos cedido al Estado la posibilidad de solucionar los conflictos o de ejercer el monopolio de la violencia. Nosotros no podemos ejercer la violencia, eso le hemos cedido al Estado para que mantenga el orden en la sociedad. Pero cuando el Estado no está presente, cuando nos coge de sorpresa, digamos, esta agresión, no podemos esperar a que venga la policía, porque las personas tenemos la facultad de defendernos si es que no hay otra alternativa. Entonces la legítima defensa, cuando una persona está en su casa y un delincuente entra a robar la casa, ya no solo está en peligro la propiedad de las personas. Un delincuente nervioso dentro de su casa puede matarlo. Entonces la jurisprudencia ya se ha pronunciado pero muchísimo en ese sentido, y es que cuando una persona está siendo víctima de un robo puede llegar hasta matar, y eso no se constituye un delito. Esto no es ninguna novedad. Tendría la posibilidad de defenderse. Uno tiene la posibilidad de defenderse, incluso llegar a matar. Lo que no se podría hacer, por ejemplo, es que a una persona que está, no sé, que está de espaldas, que está corriendo, está huyendo, dispararle por la espalda. Eso no se puede hacer, porque la legítima defensa es que uno tiene que utilizar los medios racionales para defenderse y en la necesidad de ese momento. Por ejemplo, viene un niño con una navaja y le dice, ¿no es cierto? Y le dice, deme su teléfono, y es un niño de 10 años. Vamos, ahí no hay la necesidad de matarlo a ese niño. No sé si me explico, siempre va a depender de la casuística. ¿Qué casos extremos? Es que así es la vida, ¿no? Y ayer no le cae mal al suegro. Entró subrepticiamente, dice, me estaba robando, pag. Bueno, pero es la casuística, es la casuística, exactos. Es la casuística y dependerá de cada circunstancia para verificar si es que existe realmente responsabilidad penal o no. Ya. Pero en términos generales, todas las personas tenemos el derecho a defendernos cuando estamos siendo atacados. Y la ley dice que tiene que haber un uso proporcional, un uso racional de esa defensa. Pero en resumen, bajo la pregunta que usted me planteó, si una persona ingresa a mi domicilio a robar, yo puedo incluso llegar a matarlo y eso no acarrea responsabilidad. Ahora, esto involucra también a policías que ingresen de manera ilegal, ¿no? De lo que vi de la reforma que se aprobó ayer, yo no sé si es que esa información es adecuada, porque yo me sorprendí. Decía que si un policía inclusive ingresa con afanes delictivos o sin autorización y usted lo descubre en su domicilio, de igual puede defenderse. Lo que pasa es que si el policía ingresa para robar, no está ingresando como policía, está ingresando como delincuente. Si el policía ingresa con un orden de allanamiento, entonces está actuando de manera legal, ¿no es cierto? Si lo hace de manera ilegal, lo hace como delincuente. Si lo hace con una orden judicial, entonces es legal. Correcto. Bueno, muchas gracias, abogado Encalada, por habernos atendido en esta entrevista. Pablo Encalada estuvo con nosotros, como siempre, orientándonos sobre estos temas de carácter legal y jurídico. Volvemos luego de la pausa, 7:51 minutos.